Mi nombre es Eliza Monroe. Desde mi oficina en el piso 87 de la Torre Willis, puedo ver la vasta e indiferente extensión del lago Michigan a un lado y la retícula expansiva de Chicago al otro. Es una vista ganada, no regalada. Abajo, en el vestíbulo, mi familia está esperando. Mi padre, Arthur, mi madre, Catherine, y mi hermano, Leo. Están aquí para una reunión con el solitario director ejecutivo de Aura Investments, la firma que está a horas de adquirir su fallido negocio familiar, Monroe Precision Works. Creen que están a punto de conocer a un desconocido. No tienen ni idea de que están a punto de conocerme. Para comprender la exquisita ironía de este momento, deben comprender a los Monroe. En los opulentos suburbios de la costa norte, el apellido Monroe tenía peso. Mi padre, Arthur, había heredado Monroe Precision Works de su padre y, a pura fuerza de voluntad, la transformó de un taller mecánico local a un proveedor clave para las industrias automotriz y aeroespacial del Medio Oeste. Nuestra majestuosa casa de estilo Tudor en Lake Forest era un monumento a su éxito. Mi madre, Catherine, una mujer de gusto impecable y gracia social, curaba la imagen de nuestra familia con el mismo cuidado meticuloso que mi padre aplicaba a sus libros de contabilidad. Yo era la primogénita, la hija diligente. Mi lugar en la familia estuvo claro desde una edad temprana, yo era el punto de referencia. Calificaciones perfectas, trofeos de competencias estatales de matemáticas y una comprensión precoz de la dinámica del mercado no se encontraban con elogios, sino con un simple, eso es lo que se espera de ti, Eliza. Mis logros eran meramente el cumplimiento de un deber. Leo, 2 años menor que yo, vivía en un mundo completamente diferente, uno de aliento amable y limitadas segundas oportunidades. Sus boletines de notas con una calificación promedio de C se celebraban como un esfuerzo sólido. La procesión de sus pasatiempos abandonados, un saxofón polvoriento, un dron a medio construir, las raquetas de tenis de un equipo que abandonó a mitad de temporada, se enmarcaban como explorar sus pasiones. Cuando estrelló su BMW un mes después de obtener su licencia, mis padres le compraron uno nuevo, razonando que necesitaba aprender de la experiencia. La disparidad era una presión silenciosa y sofocante. Quejarse habría sonado a celos, protestar habría sido ingrato. Así que canalizaba mi frustración hacia la ambición, creyendo que la excelencia profesional era un lenguaje que mi padre finalmente tendría que entender. Mi abuela, Clara, era la excepción. Una mujer formidable que había cofundado una exitosa compañía de logística con mi abuelo, veía en mí un reflejo de su propio espíritu. Durante los veranos en su casa en Door County, no me enseñó a hornear, me enseñó a leer las cotizaciones de la bolsa y a analizar balances generales. Tienes una verdadera cabeza para los negocios, Eliza, decía, con sus ojos agudos y evaluadores. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. En mi 16º cumpleaños, Clara estableció un fondo fiduciario a mi nombre. $3 millones, inaccesible hasta mi 30º cumpleaños, salvo para gastos educativos o empresariales aprobados. Este es tu comienzo, me dijo, con su mano firme sobre mi hombro. Para construir algo propio, en tus propios términos. El fideicomisario, nuestro abogado de familia de toda la vida, el señor Davis, era un hombre en quien ella confiaba implícitamente. Mis padres no parecían preocupados, tenían su propia riqueza, y siempre se dio por sentado que Leo heredaría la empresa familiar. Me gradué como la mejor de mi promoción y asistí a la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. Las cenas familiares seguían siendo ejercicios de invisibilidad cortés. La conversación giraba en torno al último contrato de mi padre o al nuevo capricho de Leo. Después de graduarme con honores, acepté un trabajo exigente en un banco de inversión en el Loop, alquilando un modesto apartamento en Lincoln Park a pesar de las ofertas de mis padres de comprarme un condominio en la Gold Coast. Estaba decidida a construir mis propios cimientos. Mi vida se convirtió en una vorágine de semanas laborales de 80 horas, modelado financiero y un impulso incesante por demostrar que mi abuela tenía razón. Mientras tanto, a Leo, después de abandonar 2 universidades diferentes, se le otorgó el título de vicepresidente en Monroe Precision Works. Sus viajes de negocios, documentados en Instagram, se parecían notablemente a viajes de esquí a Aspen y paseos en yate por el Caribe. Sus intentos de empresas independientes, una cervecería artesanal que quebró en 8 meses, un negocio de importación de artículos de cuero italiano que colapsó bajo el peso de su mala gestión, fueron todos silenciosamente subsidiados por nuestros padres, quienes elogiaban su espíritu emprendedor.
Para cuando tenía 29 años, era una analista senior con reputación de identificar activos infravalorados. También estaba planeando meticulosamente el lanzamiento de mi propia firma, una empresa que sería capitalizada por el fondo fiduciario que vencería en mi 30º cumpleaños. El dinero era la clave, la plataforma de lanzamiento para un futuro que había pasado una década diseñando. Todo iba según lo planeado. Y entonces llegó la cena que detonó mi vida. La convocatoria a la casa de mis padres fue insistente. Tenemos algo importante que discutir en familia. La voz de mi madre tenía ese tono suave e inexpugnable que señalaba una decisión ya tomada. Conduje desde la ciudad, dejando atrás un fin de semana que había planeado pasar finalizando el plan de negocios que sería la obra de mi vida. La casa estaba tan perfecta como siempre, un cálido resplandor emanaba de las ventanas con vidrios emplomados. El nuevo Audi de Leo estaba estacionado en la entrada circular. Dentro, mi madre me saludó con un beso al aire, seco como el papel, mi padre con un abrazo distraído. La cena fue la actuación habitual, mi padre sobre los aranceles del mercado, mi madre sobre su gala de caridad, Leo sobre su gran nueva idea para una startup tecnológica disruptiva. Fue durante el postre que el telón se alzó. Mi madre dejó su copa de vino e intercambió una mirada significativa con mi padre. Eliza, hemos tomado una decisión familiar, comenzó. Como sabes, Leo tiene mucho potencial, pero ha tenido algunos contratiempos. Ha venido a nosotros con una propuesta verdaderamente brillante, pero requiere un capital sustancial. Mi padre retomó el hilo. El chico tiene visión. Solo necesita el respaldo adecuado para ponerlo en marcha. Un pavor gélido comenzó a cristalizarse en mi pecho. Miré a Leo, quien de repente estaba fascinado por el patrón de su plato de postre. Así que, anunció mi madre, su tono tan casual como si estuviera discutiendo el clima, le dimos tu fondo fiduciario de $3 millones a tu hermano. Él lo necesita más que tú en este momento. Las palabras aterrizaron con la fuerza de un golpe físico. El zumbido silencioso del refrigerador fue el único sonido en la habitación. ¿Qué hicieron? Mi voz era la de una extraña. Vamos, Eliza, dijo mi padre, en tono conciliador. Siempre has sido tan autosuficiente. Tienes tu carrera. Leo tiene una familia en la que pensar, dijo, refiriéndose a la novia de Leo de unos pocos meses. Se trata de apoyar a la familia. Ese fondo era de la abuela Clara, dije, mi voz peligrosamente nivelada. Era para mí. Para mi negocio. No era suyo para regalarlo. El señor Davis aceptó la transferencia, dijo mi madre con desdén. Ya está todo arreglado. ¿Cómo? Exigí. ¿Cómo pudo ir en contra de los deseos explícitos de Clara? Mi padre agitó una mano, impaciente. Davis entiende que Monroe Precisión es el cliente más grande de su bufete. Entendió que era un asunto de familia. Tu abuela habría querido lo mejor para todos nosotros. No te atrevas a presumir que sabes lo que ella habría querido, espeté, el control del que me enorgullecía finalmente se fracturó. Ella estableció ese fondo porque creía en mí. Leo finalmente levantó la vista, su expresión una máscara de simpatía ensayada. Mira, Eli, sé que esto es duro. Pero realmente necesito esta oportunidad. Tú ya tienes éxito. ¿Éxito? Me puse de pie, la silla raspando contra el suelo de madera. He trabajado por todo lo que tengo. A ti te han dado todo, y ahora estás tomando lo único que era mío. Estás siendo dramática, Eliza, suspiró mi madre. Esto no es tomar. Es reasignar los recursos familiares donde más se necesitan. La pura audacia de la frase, reasignar los recursos familiares, era sobrecogedora. Ese era mi futuro, dije, mi voz baja y temblando con una furia fría. Y ustedes lo robaron. El rostro de mi padre se endureció. La decisión está tomada. Los fondos ya han sido transferidos a la nueva cuenta corporativa de Leo. La finalidad de aquello me golpeó. Lo habían hecho a mis espaldas, presentándolo como un hecho consumado, sin dejarme recurso alguno. Sabíamos que no lo entenderías, dijo mi madre, con un toque de acusación en su voz. Siempre has sido tan independiente. Siempre has pensado que eras mejor que nosotros, añadió Leo, la máscara de simpatía deslizándose para revelar el familiar resentimiento debajo. Quizás esto te enseñe algo.
Miré del rostro amargado de mi hermano a las expresiones de autojustificación de mis padres. Y en ese momento, los vi. No como mi familia, sino como una junta directiva que me habían expulsado de mi propia vida con una votación. Oh, esto me ha enseñado algo, dije, recogiendo mi bolso. Me ha enseñado que no puedo confiar en nadie más que en mí misma. Eliza, no te vayas así, me llamó mi madre. Todavía somos tu familia. Me detuve en la puerta y me volví. ¿Lo son? Porque la familia no se roba entre sí. El viaje de regreso a Chicago fue una mezcla borrosa de rabia y dolor. Pero para cuando entré en mi apartamento, las lágrimas se habían secado. En su lugar había una claridad tan fría y afilada como el viento invernal del lago. Pensaron que me habían roto. No tenían ni idea de que acababan de forjarme en un arma. El día después de la traición, hice 2 llamadas. La primera fue a una abogada litigante especializada en derecho de fideicomisos. Confirmó mis temores: impugnar la transferencia sería una batalla larga, costosa e incierta contra la influencia de mi familia y un fideicomisario comprometido. La segunda llamada fue a mis padres. Interrumpí el discurso ensayado de mi madre sobre el perdón. Lo que hicieron fue un robo, afirmé, mi voz desprovista de emoción. No vuelvan a contactarme. Luego bloqueé sus números. Fue una amputación limpia, dolorosa pero necesaria para sobrevivir. Mi plan de negocios meticulosamente elaborado ahora no valía nada. Sin el fondo fiduciario, tenía que empezar de nuevo. El año siguiente fue un crisol. Pasé de trabajar 80 horas a la semana a 100. El sueño era un lujo que no podía permitirme. Cada dólar que no se gastaba en alquiler o fideos instantáneos iba a una cuenta de corretaje. Mi oportunidad llegó en la forma de Isabelle Rossi, una directora gerente en mi firma. Una mujer astuta y hecha a sí misma, vio un destello de su propio pasado en mi impulso implacable. Me tomó bajo su ala, dándome acceso a proyectos y estrategias que aceleraron mi experiencia. Cuando me preguntó sobre mis metas a largo plazo, le hablé de mi sueño de iniciar mi propia firma. ¿Qué te detiene?, preguntó. Capital, respondí simplemente. Isabelle me miró pensativamente. El capital sigue al coraje, Eliza. No al revés. Sus palabras encendieron un fuego en mí. Un mes después, identifiqué una oportunidad que otros habían descartado, una compañía de software de logística en apuros cuya cartera de patentes estaba groseramente infravalorada. El riesgo era inmenso. Saqué un préstamo contra el capital de mi modesto condominio e invertí cada centavo que tenía. Durante 6 semanas, apenas dormí, rastreando cada fluctuación del mercado. Luego, la compañía anunció una asociación que yo había predicho, y la acción se triplicó de la noche a la mañana. Vendí, pagué el préstamo y me quedé con suficiente capital semilla para comenzar. Llamé a mi firma Clarity Capital, en honor a mi abuela. Alquilé una pequeña oficina en el West Loop y contraté a mi primer empleado, un analista brillante pero ignorado llamado Ben. Nuestra estrategia era diferente. No perseguíamos unicornios ni acciones de primera línea. Cazábamos elefantes, compañías sólidas, fundamentalmente sanas, que estaban fracasando debido a una mala gestión o modelos obsoletos. Invertiríamos, reestructuraríamos y revitalizaríamos. Era un trabajo paciente, poco glamoroso y brutalmente efectivo. Permanecí detrás de escena, ganándome una reputación en los círculos financieros como un fantasma. Sin entrevistas, sin galas de la industria. Mis resultados hablaban por mí. Cada éxito financiaba la siguiente adquisición, más grande. Construí un equipo eficiente y formidable, Sara, nuestra feroz asesora legal a quien le habían negado la sociedad en su antiguo bufete, Marcus, nuestro genio de operaciones. Éramos un equipo de desvalidos, y estábamos ganando. En 3 años, Clarity Capital era una respetada firma boutique que gestionaba una cartera de 9 cifras. Me mudé al ático de la Torre Willis, no por el estatus, sino por el recordatorio diario y panorámico de lo que había construido desde las cenizas de mi antigua vida. Fue durante un análisis de mercado de rutina que Monroe Precision Works apareció en mi radar. Los números contaban una historia de declive catastrófico. Los ingresos habían bajado por 3er trimestre consecutivo. Se habían perdido contratos clave. Una reseña anónima de un empleado en Glassdoor lo decía todo:
la nueva dirección está llevando este lugar a la ruina. Despidos para la gente que hace el trabajo, bonificaciones para los ejecutivos que juegan al golf. Leo había tomado el legado de mi abuela y el trabajo de la vida de mi padre y les había prendido fuego. Una amarga satisfacción parpadeó en mi interior, pero fue rápidamente reemplazada por otra cosa. Cientos de empleos estaban en riesgo. Una comunidad dependía de esa compañía. Y me di cuenta de que mi próxima adquisición no sería solo un negocio. Sería un ajuste de cuentas. Monroe Precisión. Ben levantó una ceja cuando puse los datos financieros sobre la mesa de conferencias. ¿No es esa la compañía de tu familia? Sí, le dije a mi equipo. Y es por eso que manejaremos esto con absoluta discreción. Sara, nuestra abogada, ya estaba escaneando la relación deuda-capital. Desde un punto de vista puramente financiero, Eliza, esto es un desastre total. La fábrica es un desastre total, la corregí. Pero la marca, las patentes y el conocimiento institucional de sus maquinistas senior son activos profundamente infravalorados. Debajo de la mala gestión, la estructura es buena. El plan era simple y despiadado. Formamos una sociedad fantasma, Aura Investments, para hacer la oferta. Mi nombre no aparecería en ninguna parte. Toda la comunicación se manejaría a través de intermediarios. Cuando comenzamos nuestra diligencia debida, la magnitud total de la incompetencia de Leo quedó clara. Había contratado a amigos de la universidad para puestos clave, recortado la investigación y desarrollo para financiar su exorbitante salario, e ignorado las advertencias de seguridad del piso de la fábrica. Mientras la compañía se desangraba, sus redes sociales mostraban una vida de yates de lujo y salones VIP, todo financiado por lo que quedaba de mi herencia robada. Nuestra oferta inicial fue baja, diseñada para señalar fuerza. Su contraoferta fue ridículamente alta, una clara señal de desesperación. Las negociaciones fueron un juego de ajedrez estratégico, y yo conocía el tablero mejor que ellos. Con cada semana que pasaba, su posición se debilitaba. Estaban a 60 días de incumplir un importante préstamo bancario. ¿Estás segura de que esto no es solo venganza?, me preguntó Sara una noche mientras trabajábamos hasta tarde. Me importa que no sea solo venganza, admití. Esta es una buena decisión de negocios. Salvará empleos y restaurará una compañía valiosa. El hecho de que también sal de una cuenta personal es simplemente un beneficio secundario. A medida que nos acercábamos al acuerdo final, sus abogados se volvieron insistentes en una reunión cara a cara con el director ejecutivo de Aura Investments. Me negué, dejando que la presión aumentara. Finalmente, enfrentando la ruina financiera, aceptaron nuestros términos. El acuerdo era férreo: valor justo de mercado por sus acciones, la destitución de toda la dirección ejecutiva actual y un compromiso para proteger los empleos de los empleados de base. La noche antes de la firma, me paré junto a mi ventana, observando las luces de la ciudad brillar abajo. Un viaje de 3 años, que comenzó en humillación y traición, estaba a punto de llegar a su conclusión. Ya no era la hija herida. Era la directora ejecutiva. Elegí mi armadura con cuidado, un traje a medida de color carbón, elegante y severo. Los pendientes de perlas de mi abuela eran el único toque sentimental. Mientras me vestía, vi un mensaje de texto de mi madre, enviado hacía una semana, que no había respondido. Eliza, por favor, llámanos. Estamos en problemas con la compañía. Tu padre no está bien con el estrés. Necesitamos tu ayuda. La familia debe permanecer unida. La hipocresía era abrumadora. Cuando llegué a la oficina, mi equipo estaba listo. Están en la sala de conferencias Michigan, informó Marcus. Nerviosos. Tu padre parece agotado. Tu madre intenta mantener la compostura. Tu hermano está caminando de un lado a otro. Me entregó una tableta que mostraba la transmisión de seguridad. Se veían más pequeños, disminuidos, esperando conocer a la misteriosa mujer que tenía su destino en sus manos. El camino por el pasillo pareció durar 100 millas. Mis tacones marcaban un ritmo constante sobre el suelo de mármol, un metrónomo que contaba hacia atrás para la confrontación. Me detuve frente a la puerta de vidrio esmerilado, respiré hondo y de forma constante, y entré. Durante 3 segundos completos, solo vieron a una mujer de autoridad. Una extraña. Mi madre fue la primera en hablar.
Esperábamos a la señora. Su voz se apagó cuando sus ojos se enfocaron en mi rostro, y el reconocimiento inundó sus facciones de incredulidad y horror. ¿Eliza? Mi padre se levantó a medias, con el rostro ceniciento. Leo solo miraba fijamente, con la boca abierta. Por favor, tomen asiento, dije, mi voz calmada y controlada mientras tomaba mi lugar a la cabeza de la mesa. Soy Eliza Monroe, directora ejecutiva de Clarity Capital, la empresa matriz de Aura Investments. Creo que tenemos una adquisición que finalizar. El silencio fue absoluto. Luego, el caos. Esto es un truco. Una manipulación, balbuceó mi padre. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Eliza?, gritó mi madre, su máscara social desmoronándose. Esto es por venganza, acusó Leo, su rostro rojo de furia. No es negocio, es personal. Dejé que sus acusaciones flotaran en el aire antes de responder. Al contrario, dije, mi voz cortando el ruido como un bisturí. Esto es enteramente sobre negocios. Deslicé una opinión legal de un juez federal retirado sobre la mesa, un documento que Sara había conseguido. Como pueden ver, todas las negociaciones se llevaron a cabo de buena fe. Su ignorancia sobre mi identidad no es motivo para invalidar el acuerdo. Giré mi computadora portátil para que la vieran y comencé una presentación que había pasado semanas preparando. Fue una disección clínica y brutal de su fracaso. Diapositiva tras diapositiva de ingresos decrecientes, quejas de control de calidad, compensaciones ejecutivas infladas y crecientes accidentes laborales bajo el liderazgo de Leo. Basta, dijo mi padre, con la voz rota. Cometimos errores. Errores, repetí, mi voz peligrosamente suave. ¿Es así como llamas a usar el fondo de pensiones de los empleados para pagar tu coche nuevo, Leo? ¿Es así como llamas a despedir a un maestro maquinista con 30 años de experiencia para hacerle un hueco en la nómina a tu compañero de cuarto de la universidad? Mi familia se sentó en un silencio atónito, desnudados por los fríos y duros hechos. Leo fue el primero en quebrarse, su fanfarronería desaparecida. El fondo fiduciario, perdí la mayor parte, murmuró, mirando la mesa. La startup fracasó. El resto, simplemente desapareció. Mi padre, siempre pragmático, vio que la batalla estaba perdida. ¿Qué quieres, Eliza? Si se trata del dinero, podemos devolvértelo. Esto nunca fue por el dinero, dije, haciendo una señal a mi asistente. La puerta se abrió y mi equipo, Ben, Sara y Marcus, entró, llevando los documentos finales. Se trata de restaurar un legado. Su legado, padre. El que usted construyó y el que Leo casi destruyó. Y se trata de honrar el legado de la mujer que creyó en mí desde el principio. La firma fue un asunto sombrío y silencioso. Cuando terminamos, mi madre me miró, con los ojos húmedos de lágrimas. ¿Qué pasa ahora? Con nosotros. Recibirán su compensación por las acciones, respondí, en un tono estrictamente profesional. El puesto de Leo queda terminado. La compañía continúa bajo una nueva dirección. Me refería a como familia, susurró. Cerré mi portafolio y me puse de pie. Eso, dije, mirándolos a cada uno a los ojos, es un tipo diferente de reestructuración. Y requerirá mucho más trabajo. Después de que se fueron, me quedé sola en la sala de conferencias. La victoria se sintió menos como un triunfo y más como un profundo y silencioso ajuste de cuentas. La adquisición de Monroe Precision Works no fue un acto de venganza. Fue un acto de creación. Tuve que perder lo que creía que era mi base para descubrir que podía construir la mía propia, más fuerte y más alta que cualquier cosa que ellos pudieran haberme dado. Mis padres habían intentado enseñarme humildad quitándome $3 millones. Al hacerlo, sin quererlo, me habían enseñado a construir un imperio. El verdadero valor, había aprendido, no es una herencia. Se forja en los fuegos de la adversidad, se construye a mano y se define en tus propios términos. Y desde el piso 87, mirando la ciudad que ahora era mía, finalmente me sentí en paz.